Se está generando una tensión en la administración de Israel que ni siquiera los mejores cineastas, los mejores creadores de guiones se habrían imaginado. Acaba de fallecer un funcionario del Ministerio de Exteriores de Francia en un ataque de Israel en Gaza, así como lo están escuchando. Lo más relevante de todo esto es la reacción del presidente Emmanuel Macron. ¿Qué es lo que ha sucedido exactamente y por qué se habla de que esto demuestra lo que realmente está pasando en esta parte del mundo? Vamos a comentarlo. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia ha fallecido a consecuencia de las heridas causadas por un bombardeo de las Fuerzas Armadas de Israel en Rafah, en la Franja de Gaza. Esto ha sido confirmado el día de hoy por la Cancillería francesa en un comunicado de prensa. Ellos mismos, parafraseándolos, dicen: con gran conmoción, el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores se ha enterado del fallecimiento de uno de sus agentes, que terminó falleciendo a consecuencia de sus heridas durante el ataque de Israel en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, afirmó la Cancillería. El problema es que, de acuerdo con el ministerio, el agente se había refugiado en la casa de uno de sus colegas del Consulado General de Francia. Es decir, que no es que ni siquiera sea una persona que era un espía o que estaba teniendo algún tipo de reunión con el grupo palestino Hamás. Estaba de nuevo en la propiedad de alguien de los colegas del Consulado General de Francia, junto con otros dos funcionarios y numerosos miembros precisamente de sus propias familias. La casa fue alcanzada por el ataque de Israel el día miércoles 13 de diciembre por la noche, que terminó hiriendo gravemente a la gente y terminó con la vida de otras 10 personas. Ahora, esto también hay que tomarlo en cuenta. Desde el miércoles hasta la fecha, recién se ha sabido de este ataque y también esto se suma pues a lo que Estados Unidos precisamente enseñó en su informe, donde decía que la administración de Israel estaba haciendo bombas tontas, ataques tontos, es decir, lanzaban un ataque y quienes tenían que caer, que caigan, y después iban a identificar exactamente qué era lo que estaba pasando, y esto hacía que los bombardeos indiscriminados hagan que se genere pues una situación bastante complicada para los civiles. Esto ha sido criticado hasta por el propio Estados Unidos. Ahora, el Ministerio de Francia ha expresado la condena por este ataque de un edificio que es residencial, que, según ellos están comentando, causó el fallecimiento no solamente del funcionario, sino de varios civiles, y está exigiéndole a Israel y a las autoridades del propio país que esclarezcan cuanto antes las circunstancias de lo que calificó como un atentado, que esto ya no es pues un ataque al grupo palestino Hamás. Ahora, lo que llama la atención es lo que está empezando a decir el propio gobierno francés. El Ministerio de Asuntos Exteriores informó que está en contacto con la familia del funcionario en Francia y le ha transmitido su más sentido pésame, pero está diciendo que, por si acaso, tienen que rendir cuentas con lo que está sucediendo. Esto, se supone, también llama la atención porque el colega, como dicen dentro de la administración francesa, trabajaba precisamente para el país galo desde el 2002. Parte de su familia había podido salir de Gaza hacia Francia en el marco del plan de evacuación puesto en marcha por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, que incluía a los franceses presentes en Gaza, al personal del Instituto Francés y a las personas a su cargo. Ya se habían ido. El propio Ministerio de Exteriores entonces está comentando que en este sentido ellos van a empezar a tomar medidas bastante contundentes contra la administración de Israel si no se esclarecen estos hechos. Ahora, en Israel, la ministra tenía previsto entrevistarse con su homólogo, el ministro Eli Cohen, y con el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. Sin embargo, tras esta complicada noticia, precisamente ahora hay que ver qué es lo que va a suceder. Precisamente estamos hablando de la ministra de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, la cual no solamente se va a reunir con autoridades de Israel, sino también con el Líbano y los territorios palestinos. Una tensión que empieza a pegarle directamente a la administración francesa y que sirve para demostrar la triste realidad que se está viviendo en esta parte del mundo. Estados Unidos podría enfrentarse a problemas bastante complicados si amplía su coalición militar en el Mar Rojo. Esto ha advertido el ministro de Defensa iraní Mohammad Reza Ashtiani.
El mismo dice que, bueno, hay que tomar en cuenta lo que Washington ha hecho, quienes han presentado esta decisión de aumentar pues el tema de los ataques y también ver lo que está sucediendo. Precisamente también se han aumentado los ataques a los buques que están en medio del aumento precisamente de los buques comerciales. Y sí, todo el mundo está siendo testigo como el movimiento yemení Ansarolá ha empezado a ejecutar ataques incluso bastante complicados y que ponen en jaque, como hemos dicho, no solamente a Estados Unidos y Israel, sino a todo Occidente. Ahora, lo que ha decidido decir en este momento Irán es que si dan un paso tan imprudente, se van a enfrentar a graves problemas. El ministro de Defensa israelí también señaló que la seguridad en el Mar Rojo debe ser garantizada por todos los países de la región, que nadie puede y no se va a permitir que hagan algún tipo de paso en una zona en la que ellos tienen superioridad. Tienen varias palancas y herramientas para presionar a los países que participan en la coalición del Mar Rojo. Básicamente le está diciendo a todos los países participantes que se preparen para ir contra Estados Unidos. Previamente, el movimiento Ansarolá, que controla el norte de Yemen, se adjudicó un ataque contra el buque portacontenedor de Gibraltar en el estrecho de Bab al-Mandeb. Esto en las últimas 48 horas, donde las fuerzas yemeníes lograron impedir el paso de varios barcos que se dirigían a puertos de Israel, según han afirmado, por ejemplo, los portavoces de los rebeldes. En este caso tenemos que hablar de Yahya Saria. Y sí, en este escenario tan complicado, recordemos lo que decíamos en anteriores videos, esto pone en jaque la economía mundial, porque un bloqueo de este nivel en una parte del mundo donde transita tanto recurso energético va a hacer que los precios de todos los combustibles sencillamente se disparen. Recordemos que el Bab al-Mandeb es el estrecho superestratégico que conecta el Mar Rojo con el Océano Índico y también constituye una imagen en espejo geopolítico del estrecho de Hormuz, donde atraviesa la quinta parte del consumo petrolero del mundo. Y sí, Estados Unidos aparentemente se estaría preparando para un conflicto a gran escala en esta parte del mundo y salen países como Irán a decir que no se lo van a permitir. Y sí, esto es bastante preocupante porque es precisamente la administración de Joe Biden la cual tiene que empezar a tomar medidas para frenar que se disparen los precios del petróleo, que puede tener unas consecuencias devastadoras no solamente para Estados Unidos, sino para todos los países. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.